había saludado, y sea bienvenido a Casa de Oración. Acompáñeme por favor en su Biblia. Vamos a iniciar esta conferencia con el profeta Amós, un profeta menor, Amós, capítulo 4, versículo 12. Repito la cita bíblica, Amós, capítulo 4, versículo 12. Su servidor va a leer la versión Reina Valera 2015. Dice así: por tanto, de esta manera te haré, oh Israel. ¿Y por qué voy a hacerte esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Hagamos una oración. Bendito Dios y Padre, nos presentamos delante de ti. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, pero también eres nuestro pastor. Señor, necesitamos que nos ayudes, porque es con tu gracia que nuestro espíritu, nuestro ser interior y todo nuestro ser puede estar capacitado para comprender y después hacer lo que tú me vas a enseñar en esta conferencia. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Estamos en la serie Consejos. Ese es el nombre de la serie, Consejos. Y el tema o nombre de esta conferencia con signos de admiración se llama Ordena lo que está desordenado. Con signos de admiración. Ordena lo que está desordenado. Por favor, sígame con atención. Cuando un creyente en Dios carece de orden en su manera de actuar o en el conjunto de actividades y reacciones a cualquier estímulo exterior, porque son contrarios al fruto cristiano, es porque no hace o incumple los mandamientos de Dios. Se lo digo de manera más rápida. Cuando un creyente, un hijo, una hija de Dios carece, le falta orden en su manera de actuar o en el conjunto de sus actividades o reacciones a cualquier estímulo exterior, son contrarios al fruto cristiano. ¿Dónde está el fruto cristiano? En Gálatas 5, 22 y 23. ¿Por qué le falta? ¿Por qué carece de esto? Porque no hace o incumple los mandamientos de Dios. Este es el por qué. Dios nos está llamando este día. ¿A qué? A que arreglemos lo que en ti y en mí está desarreglado. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que hay cosas que hay que arreglar? Levante su mano, por favor, sea honesto. Todos tenemos cosas, actitudes, expresiones, deseos, muchas cosas que arreglar. Entonces, Dios a través de las Escrituras, hoy en esta conferencia, te va a dar a ti, me va a dar a mí un diagnóstico de nuestro comportamiento, pero a la vez lo que tú y yo debemos hacer para entrar en el orden de Él. Vayamos por favor juntos a la carta de los Romanos, capítulo 13, versículo 7. Romanos, capítulo 13, verso 7. Voy a leerte la versión Dios habla hoy. En esta versión dice así: denle a cada uno lo que le corresponde. Esta es una orden de Dios para cada cristiano o cristiana. Vuelvo a ver la parte A de Romanos 13:7. Denle a cada uno lo que le corresponde. Y enseguida da instrucciones. Al que deben pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. Al que deben pagar impuestos, páguenles impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. Vea qué es lo que está diciendo Dios a través de Romanos 13:7. Voy a tomar nada más un mandamiento que está aquí para empezar a ilustrar o ejemplificar esta conferencia. Ordena lo que está desordenado. Por ejemplo, aquí dicen: denle a cada uno lo que le corresponde. Y el mandamiento que voy a tomar es donde dice: al que deban respeto, respétenlo. Esa expresión deben significa tienen la obligación de. Repito, esa palabra deben o deban, que está al que deban respeto, respétenlo. Esa palabra deban, su significado es tienen la obligación de. Tú eres cristiano, eres cristiana, yo soy cristiano, tú y yo estamos obligados a respetar. ¿A quiénes?
desde nuestras autoridades gubernamentales, es decir, el presidente de la República, el gobernador del estado, toda autoridad. Pero también los hijos, las hijas deben respetar a quienes, a sus papás, a sus mamás. Los cónyuges deben respetar a su esposa, a su esposo. Los hijos, las hijas deben respetar a sus padres. Los hijos, hijas, entre ellos mismos deben respetarse. Entonces, Romanos 13:7 nos instruye a todos los que somos hijos e hijas de Dios acerca de cuál debe ser nuestro comportamiento al vivir en compañía con otros. Repito, Romanos 13:7, ¿qué es lo que enseña? ¿Para qué fue dado este texto bíblico? Ni más ni menos. Para que tú y yo, los cristianos, las cristianas, nuestro comportamiento al vivir en compañía con otros sea como respetándolos, de respeto. Por ejemplo, ¿cuántos vivimos en familia? ¿Cuántos tenemos aquí una esposa, un esposo, o es madre soltera, pero vive usted con sus hijos? ¿Cuántos tenemos así esa convivencia? Bueno, ahí dice Dios, manifiesten respeto. ¿Cuántos pertenecemos a una sociedad? Todos, ¿no? Ocotlán entero es una sociedad. Entonces, todos. Entonces, tenemos que respetar. Pero en la congregación también nos tenemos que respetar. Congregación es este lugar, donde se reúne la iglesia. Por supuesto que nos debemos respetar. Sígame con atención aquí. La palabra respeto que aparece aquí en Romanos 13:7, su origen está en el vocablo griego fobeo, F-O-B-E-O, fobeo. Su significado primario es temor o reverencia, o actuar con atención e interés para no ofender o dañar a quien convive con nosotros. Repito, la palabra respeto del vocablo griego fobeo, su significado primario es temor o reverencia, o actuar con atención e interés para no ofender o dañar a quien convive con nosotros. Entonces, ¿a qué nos manda a ti y a mí Dios? A respetarnos, a tener sumo cuidado con el que tenemos ahí cerca para no ofenderlo. Por ejemplo, voy a aplicar este mandato en adolescentes y jóvenes. ¿Hay adolescentes y jóvenes esta noche aquí? Bueno, este es un llamado de Dios para ustedes, también para todos, pero lo voy a aplicar con los jóvenes y adolescentes. Les pregunto, jóvenes y adolescentes, ¿ustedes evitan al máximo el hacer algo que perjudica a sus hermanos o hermanas? Lo vuelvo a decir. Ustedes, adolescentes jóvenes, evitan al máximo hacerle algo que perjudica a sus hermanos o hermanas. Es una pregunta. No oí ni una voz. Como que no, ¿verdad? Al contrario. Pero bueno, ¿por qué dije esto? Porque en la edad de adolescentes y jóvenes se les ocurre cada cosa, o les viene a la mente cada idea, que lo único que ocasiona a tu hermana o a tu hermano adolescente o joven, ¿qué es? Daño, perjuicio. Yo me puse a ver videos y yo dije, Señor, ¿les digo o no les digo? Porque es darles ideas. Bueno, se los voy a decir y luego lo borran de su mente, ¿sale? No, es que están bien tremendos. Mire, vi un video donde una jovencita se pintó los labios. Pero alguien, ¿quién cree que fue ese alguien? Su hermanito adolescente. ¿Qué cree que hizo ese adolescente? Le puso pegamento a lápiz labial. Entonces la jovencita, al estarse pintando los labios, y ya ve que se lo frotan, ¿no? Échame aquí el camarazo para que me vean en la pantalla, ¿no? Cuidado. Entonces la jovencita, cuando quiere abrir los labios, ¿qué cree que pasó? Pues no los podía abrir. Y la jovencita se desquitó. Si eso no se queda así. Ella fue y agarró su cepillo dental y le puso pintura negra. Y le dijo, mira,
te compré un cepillo de carbón. Sí saben que hay cepillos de carbón, ¿verdad? ¿Han ido al súper? En cualquier súper hay. Y el chavo va y se cepilla los dientes. ¿Cómo cree que le quedaron los dientes? Negros. Y bueno, un montón de videos que vi ahí. Y yo dije, Señor, ¿lo digo o no lo digo? Bueno, te lo dije para ilustrarlo. Pero ahora ya, bórralo de tu mente. No lo vais a hacer. ¿Sale? Entonces, amados adolescentes, amados jóvenes y a toda la iglesia, me incluye a mí, el respeto o reverencia cuando nos gobierna o controla nos evita desde hacer comentarios que nos perjudican a nosotros y dañan a otros. Repito, el respeto o reverencia cuando nos gobierna o controla nos evita hacer comentarios que primero nos perjudican a nosotros y después hacen daño a otros. Solo anótelo, no lo voy a leer, pero en Mateo capítulo 12, verso 36, Mateo 12, 36, nuestro Señor Jesucristo te dice a ti y a mí y a todos los cristianos y cristianas del mundo, que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, en el día del juicio daremos cuenta. Cuando yo no te respeto a ti, cuando tú no me respetas a mí, ¿te sale cada palabra? ¿O me sale a mí cada palabra en contra tuya o de tu boca en contra mía? Estoy ilustrando esto, no estoy diciendo que así sea. Pero de esa palabra de esa palabra yo, en el día del juicio, voy a dar cuenta. ¿Qué es la palabra ociosa? Inútil, sin fruto, perjudicial. Esa es palabra ociosa. Vean. ¿Y de dónde surge eso? ¿Por qué surge eso? Porque no respetamos. ¿Me estoy dando a entender, amados? Pero no solo se queda en palabras. No. Cualquier obra, cualquier acción que origine cualquier mal, repito, cualquier obra o cualquier acción que origine cualquier mal a nuestros semejantes, es ocasionado ¿por qué? Porque el respeto o reverencia no nos gobierna. Entonces, si usted, si su servidor no respetamos, si usted y yo no tenemos, como le dije, una definición aquí más amplia, no ponemos atención o interés para no dañar a nuestro prójimo, ¿qué es lo que nos pide Dios? Que a partir de hoy arreglemos eso, que a partir de hoy pongamos orden ahí. ¿Me estoy explicando? Yo no estoy dando la orden, la está dando Dios. Cuando en un matrimonio el esposo no respeta a la esposa, hay muchos conflictos. O viceversa, cuando la esposa le falta el respeto al esposo, hay muchos conflictos. Si eso hay en tu matrimonio, esposa, esposo, es una orden de Dios. A partir de hoy tienes que respetar, es una orden de Dios. Aquí sí, todo lo que dice la Biblia son mandatos o son promesas, pero aquí es respeten de acuerdo al sentido de Romanos 3:17. Dios habla hoy, denle a cada uno lo que le corresponde, denle a cada uno lo que le corresponde. Para continuar y seguir ilustrando o ejemplificando esta conferencia, ordena lo que está desordenado. Abra su Biblia ahora, por favor, en el libro de Números, capítulo 14, versículos 1 al 4. Números, capítulo 14, versículos 1 al 4. Voy a leer la versión Dios habla hoy también. Números 14, 1 al 4, Dios habla hoy. Versículo 1 dice: entonces los israelitas comenzaron a gritar, y aquella noche se la pasaron llorando. Verso 2: todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón, de sus pastores. Decían: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, o aquí en el desierto. Versículo 3: ¿para qué nos trajo el Señor a este país? Ahora ya se van contra Dios. Para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo. Más nos valdría regresar a Egipto. Verso 4: empezaron a decirse unos a otros: pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. ¿Qué está observando aquí? ¿Cuál es aquí la disposición del hombre caído? ¿Cuál es? ¿Me lo puede decir? Se llama descontentamiento.
¿Cómo se llama? Descontentamiento. Pregunto, los 430 años que los israelitas estuvieron cautivos en Egipto, ¿se la pasaron bien chévere? ¿Se la pasaron de vacaciones así con su coquito bajo la palmera? Échenme aire, tráiganme un cevichito ahí de camarón, por favor. Hay una Coca-Cola con mucho hielo. ¿Así se la pasaron? Qué mal agradecidos, ¿verdad? Qué mal agradecidos. ¿Sabe de dónde surge todo esto? Del descontentamiento, pero se lo explico más ampliamente. Uno de los grandes pecados o transgresiones contra Dios de la mayoría de los israelitas fue el descontentamiento. Se lo vuelvo a decir, uno de los grandes pecados o transgresiones de la mayoría de los israelitas contra Dios y también contra sus pastores fue el descontentamiento, o que no estaban de acuerdo con algo, o que no estaban a gusto con los mandamientos que les daban. Y yo quiero decirle, Israel siempre fue así, siempre fue así. Si gusta anotarlo, anótelo, no lo voy a leer. Pero desde que atravesaron el Mar Rojo, empezaron con este relajo. Está ahí en Éxodo 15, 22 al verso 25, la parte A. Éxodo capítulo 15, verso 22 al 25, la parte A. Y después siguieron descontentos en Éxodo 16, 1 al 4. Éxodo 16, 1 al 4. Y después fueron empeorando en Éxodo 17, 1 al 3. Éxodo 17, 1 al 3. Solo por citarle unos textos. Salud. Fíjense bien, Dios fue más que bueno con ellos. Los sacó de la esclavitud, los trajo por el desierto. De día era una nube, de noche una columna de fuego. Nunca les faltó comida, les dio la mejor comida. ¿Qué comida si nos lo diera ahora? Ni ocupáramos nutriólogo, ni siquiera que se nos sube el colesterol, triglicérido, menos la diabetes, ninguna enfermedad hubiera. ¿Por qué? Porque era el maná. ¿Saben quiénes son los únicos que comen maná? Los ángeles del cielo. Y los judíos llegó un momento en que dijo, ya nos cansamos de esto. Ay, Señor. No, eran bien descontentadizos. Decían, ay, cómo extrañamos en Egipto las ollas de carne. Lea la Biblia a ver si comían carne. No. El descontentadizo, la descontentadiza es es un desastre su vida. Porque ¿a dónde te lleva el descontentamiento? Dime a dónde. A irritarte, a resentirte, a enojarte, a expresar palabras y a hacer acciones que te perjudican o me perjudican a mí. Nada de este carácter mundano del hombre caído nos beneficia. Por seguirte enseñando en esta parte de la conferencia, él o la descontentadizó, se olvida o no valora de dónde lo sacó Dios. Repito, él o la descontentadizó, se olvida o no valora de dónde lo sacó Dios. Pregunto, todo hijo, toda hija de Dios, después de su regeneración en adelante, ¿el Señor lo mejoró en cada aspecto de su vida? Vuelvo a hacer la pregunta. Después de que un hijo o una hija de Dios es regenerado, regenerada en adelante, después de este milagro, ¿el Señor le ha mejorado en cada aspecto de su vida? Cuando yo nací de nuevo, mi primer regalo fue paz. Yo no conocía la tranquilidad. Yo no conocía el reposo. Y era lo que yo buscaba. Visité psiquiatras, visité brujos, visité un montón de gente. Yo quería paz. Lo que nunca me dijeron los psiquiatras, lo que nunca me dijeron los brujos, es que yo tenía que dejar de pecar y creer en Jesús. Nunca. Pues nunca me lo iban a decir. Cuando en Los Ángeles, California, porque yo acepté a Jesús, ahí donde me predicaban el evangelio, el primer fruto o la primera acción o la primera obra que yo experimenté fue paz. Y yo dije, wow, esto era lo que yo buscaba con todo mi ser. ¿Y saben qué? Sin esfuerzo, solo creí, punto.
y Dios hizo el milagro. Por eso le estoy haciendo esta pregunta. Usted y yo teníamos un montón de problemas que la paz, quién sabe dónde andaba. Entonces, cuando tú y yo fuimos regenerados, lo primero que Dios nos dio fue tranquilidad. Segundo, tú y yo vivíamos presos y hundidos en diversos delitos y pecados, ¿sí o no? Tú y yo vivíamos presos y hundidos en diversos delitos y pecados. ¿Y qué hizo Dios en Cristo Jesús? Nos sacó y cada vez nos aleja más. Yo le decía a mi esposa mientras comíamos, mi vida, yo cada vez me gozo más de ver tanto fruto de santidad en mi vida. ¿A quién crees que se lo debo ese fruto de santidad? ¿A quién crees que se lo debo? A Dios por su gracia y a Cristo por su muerte en la cruz y resurrección. Desde luego el Espíritu Santo obra, pero son dos personas, si lo queremos ver así, que nos mega bendice, Dios Padre, Dios Hijo. Desde luego a los que creemos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Ahorita que aterrice aquí esta parte, te vas a enterar por qué. ¿Cuántos de nosotros teníamos muchas limitaciones? Desde el lugar donde vivíamos, el lugar en el que descansábamos, lo que vestíamos, lo que calzábamos, lo que comíamos. ¿Cuántos teníamos? Infinidad de limitaciones. No levantes tu mano, pero ¿cuántos? ¿Cuántas? Pregunto, después de tu regeneración, ¿no te sacó de ahí Dios? Lo estoy aplicando a nuestro tiempo, lo pude haber aplicado a los judíos, porque lo mismo que hizo con los judíos, Dios lo hace contigo y conmigo, y lo hace con todos nuestros hermanos, hermanas en la fe que nos ven por internet. Con todos, esto es general. Por eso cuando alguien está en una iglesia cristiana y dice, yo llevo 100 años en la iglesia y eso que está diciendo no es cierto, a mí no me pasa. Te lo digo con todo mi corazón y con respeto y cariño. Tú no eres cristiano, tú no eres cristiana. Arrepiéntete, cree en el Evangelio y todo lo que estoy diciendo vendrá a tu vida, y a lo mejor más de lo que estoy diciendo. ¿Y qué tal? ¿Cómo estaba nuestra salud emocional? ¿Cómo estaba? Malísima. ¿Qué, no te deprimías? ¿Qué, no andabas ahí con chochitos? ¿Sí sabes lo que son eso, verdad? Llegaba a las 10 de la noche, ¿dónde está mi pastilla para dormir? ¿A poco no? Y si no tomabas pastilla para dormir, pues estabas ahí como ¿qué podemos usar aquí? Como los cocodrilos que dan vuelta así, ¿no? Sí los ha visto en National Geographic, ¿no? Así, en la cama. Ay, ay, ay. Teníamos un montón de problemas emocionales. ¿Quién nos hizo libres? ¿Quién nos sacó de ahí? Todo esto lo hizo Dios con Israel, pero lo estoy aplicando a usted y a mí por lo que continúa de esta conferencia. ¿Y cuántos ni siquiera conocíamos Jamay? Digo, porque estoy en Ocotlán, ¿no? Para quienes nos ven en Estados Unidos, en otros países, van a decir, ¿y dónde es Jamay? Ah, cerca de Kuwait, no te preocupes. No, Jamay está aquí a 10 minutos por carretera de este pueblo. ¿Cuántos ni conocían Poncitlán? Menos se habían comido esos, ¿cómo se llaman? Picones, esos picones. Poncitlán es famoso por ese pan. Aquí ha venido gente que después que nace de nuevo me dice, pastor, hasta que probé tal comida. Y le digo, ¿gracias a quién fue? Gracias a Dios, ¿verdad? Ya cuando Dios los prospere y todo, les digo, de broma les digo, ¿antes me hablas? ¿Sí entiende esa expresión, verdad? Antes me hablas. Amados, Dios es grandemente generoso. Yo se los puedo decir, y varios hermanos que están aquí, Dios es mega generoso. Ojo con lo que voy a decir ahorita, porque es para ministrarte a ti y a mí. Pero cuando a ti y a mí, como a los judíos, que ya te leí varios textos, o te mencioné varios textos más bien, pero a ti y a mí, como a los judíos, cuando nos viene la más mínima adversidad, o a ti y a mí cuando, ay, es que lo que yo quería no me lo dieron, así como un niñote y una niñota, no, lo que yo quería no me lo dieron, es que este y que el otro. ¿Qué es lo primero que brota en ti y en mí?
Queja. ¿Por qué brota la queja? Por el descontentamiento. No lo voy a leer, pero ahí en Éxodo 15, después que cruzaron el Mar Rojo, ellos quisieron beber agua. Dice ahí los últimos versículos de Éxodo 15, ahí del 22 en adelante. Dice que los judíos, después que atravesaron el Mar Rojo, llegaron a un lugar que se llamaba Mara. Quisieron tomar el agua, pero estaba amarga. Y como estaba amarga, ixofacto, ¿sí sabe lo que quiere decir ixofacto, verdad? O inmediatamente se fueron contra Moisés. ¿Qué vamos a beber? Ay, Dios mío. Dios en su bondad le dijo, agarra ese árbol, échalo ahí. Creo que era esplenda. Y lo endulzó. Y esplenda para que no engordaran los judíos, ¿no? Bajo en calorías. Bueno, pues exactamente lo mismo. Y mucho peor fue lo que hicieron aquí en Números 14, 1 al 4. Mucho peor. Hablaron mal contra sus pastores, hablaron mal contra Dios. No, el propósito de Dios de traernos al desierto es para que nos quite la vida. Y para que nuestras señoras y nuestros hijitos se los lleven presos a otros pueblos. Y por si faltara poco, fíjese bien, el descontentadizo le falta un montón de cosas. Prudencia, sabiduría, un montón de cosas. El descontentadizo, varón o mujer, dice como estos: querían designar a una persona para que los guiara de regreso a Egipto. ¿Querían qué? Designar a una persona para que los regresara a Egipto. Pregunto, ¿quién nos traía de Egipto hasta donde estaban? ¿Quién nos traía? Dios. Dios, porque quiso, puso a Moisés de pastor. Dios no ocupa de mí, Dios no ocupa de ningún servidor. Pero Él dice, no, voy a usar a seres humanos simples. Dios venía guiando a Israel desde Egipto hasta donde iban aquí. Pero estos descerebrados, por ser descontentadizos, no, vamos a nombrar uno. Ahí en la Reina Valera creo que dice capitán o algo así. Pero en otras versiones dice un líder, alguien que nos lleve. Si con el GPS nos perdemos. ¿Te has perdido con el GPS? Sí sabe lo que es, ¿verdad? Nosotros un día en Guadalajara nos invitaron a una reunión de pastores, se hizo ahí por el zoológico Guadalajara, a espaldas, y el GPS ya nos llevaba rumbo a Zapopan. Entonces yo le dije al que llevaba el carro, espérame, apaga esa porquería, deja hablar por teléfono para que me digan dónde es. Y ya me dijeron, bajen por acá, bajen por allá, etcétera, etcétera, y llegamos. Espero no se enojen los del GPS, pero eso me ha pasado más de una vez. Pero bueno, a lo mejor son las excepciones, ¿verdad? Pero continúo enseñando. El no estar a gusto en un lugar, puede ser Ocotlán, puede ser Los Ángeles, California, no sé, Buenos Aires, Argentina, no sé. El no estar a gusto en un lugar, como ya mencioné, puede ser un pueblo, una ciudad, un país, etcétera, etcétera. El no estar a gusto en un empleo, en un trabajo. El no estar a gusto en una congregación donde te están enseñando conforme a las Escrituras. Este es un consejo para ti, si eres descontentadizo o descontentadiza. ¿Sabes a dónde nos conducen? Única y exclusivamente a tener problemas, únicamente a tener consecuencias muy graves. Porque el descontentadizo, la descontentadiza dice, vámonos, aquí no me gustó, ahí los vidrios. Y ni cuenta se está dando que se está saliendo, si es de su país, si es de su casa, si es de su empleo, si está dejando su negocio, si está dejando una iglesia donde le están enseñando conforme a las Escrituras. Ni idea se da cuenta de ese hombre y esa mujer que va ¿a dónde? Póngale el nombre que usted guste y mande. Al caos, a la destrucción. Solo anótelo ahí en Ruth capítulo 1, versos 1 al 5. Ruth capítulo 1, 1 al 5. Simplemente faltó comida en Belén, que quiere decir casa de pan. Y dijo, no sé si fue Ruth o fue Elimelech su marido, dijo, vámonos a Moab. ¿Y qué sucedió en Moab? Se murió el marido de Noemí y se murieron sus 2 hijos. ¿Por qué? Simple y sencillamente el descontentamiento los sacó de donde estaba la bendición.
Tengamos mucho cuidado, iglesia, tengamos mucho cuidado, adolescentes, jóvenes, adultos de la tercera edad. Es para mí también el consejo. Tengan mucho cuidado los que nos sintonizan por internet. El descontentamiento nos ocasiona multitud de problemas, pero muchos problemas, muchos. Entonces, si tú estás allí, ¿cómo se llama la conferencia? Ordena lo que está desordenado o arregla lo que está desarreglado en ti, en tu mente, en tu corazón, en tus emociones. Porque te puede suceder lo mismo que le sucedió a Noemí. Regresó a Belén, sí, pero viuda. Y en ese tiempo, si tú te ibas de un terreno de Israel, de una localidad de Israel, perdías todo. Ahí habías dejado tu rancho, tus animalitos, ya te quedabas sin nada. Entonces, quiero darle este consejo. Espero en Dios les sea de beneficio. De favor, examínese. De favor, chéquese. Si lo que usted quiere es para el deleite de su naturaleza caída, por lo que estoy enseñando ahorita. De favor, examínese si lo que usted quiere es para el deleite, de su naturaleza caída. ¿Para qué? Para que lo crucifique y se deshaga de ese deseo no satisfecho. Solo anótelo, por favor, Colosenses 3:5a. Colosenses 3:5a, voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Dice: hagan morir todo lo que viene de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué Dios te manda a ti y a mí como su pueblo, sus hijos, hijas, hacer morir? La palabra hacer morir es quítale poder a todo lo que viene de la naturaleza caída. ¿Por qué? Porque de la naturaleza caída precisamente es donde brotan los deseos. Es que quiero, es que no me llena, es que no me satisface, es que si me voy a Estados Unidos voy a ganar dólares, es que, ay Dios mío, somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Por eso dije todo lo que dije antes de llegar acá. Él nos sacó de la condición en la que estábamos, de toda. ¿Qué no Él dijo? No te dejaré ni te desampararé. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos en verdad? Amada iglesia, es tiempo de echar mano de lo que Dios nos viene enseñando en esta serie y con ella hacer todo lo que Él nos indique. Repito, porque de lo contrario, primero, si no hacemos el consejo que Dios nos da de hacer morir, en este caso el descontentamiento, si no lo hacemos, escucha esta verdad, el que está descontento seguirá rechazando todo mandamiento o promesa en relación a su deseo no satisfecho. Repito, el que está descontento continúa, ya escuchó esta conferencia, pero él lo sigue, ese hombre, esa mujer siguen rechazando todo mandamiento o promesa en relación a su deseo no satisfecho. Oye, pero si la Biblia dice, es que me quiero casar, mami, dice ella, es que me quiero casar, dice él, pero la Biblia dice que Él te va a presentar, ¿quién es el Dios? A un varón, hija, para que te cases con un varón cristiano. Hijo, a una mujer cristiana para que te cases con una mujer cristiana. Pero Él, ¿y cuándo, mami? Es que ya me urge. Ya te he dicho, Isaac se casó a los 40 años. Punto. Dile al que tienes a un lado, sabe. Pero el descontentadizo, la descontentadiza, sigue rechazando los mandamientos, sigue rechazando las promesas, porque no están de acuerdo a sus deseos. Y escucha esta verdad: quien no se sujete a los mandamientos de Dios, quien no se sujete a las promesas de Dios, como te lo dije anteriormente en Hebreos 13:5, que ahí nos dice el Señor que nuestro carácter o conducta sea sin avaricia, porque el avariciento es el que nunca se llena, el que quiere más, el que está a disgusto. Dice ahí, nunca te dejaré ni te desampararé. Pero el que no se sujeta, por ejemplo, a este texto, que hay promesas, pero hay muchos más. Quien no se sujete a esto, aquí atiéndeme por favor,
se va a unir o andará en conformidad a todo lo que le ofrezca de lo que está buscando o deseando. ¿Me di a entender? Quien no, el varón y mujer, aún en la iglesia cristiana, aún sea un cristiano o cristiana, obvio, no son espirituales, ¿verdad? Son carnales. Quien no se sujete a lo que Dios le dice en la Escritura, a lo que Dios le promete en la Escritura, se va a unir o andará en conformidad a lo que le ofrece, lo que está buscando o deseando que cumpla con sus condiciones o exigencias. Es que aquí no hay amigos, es que aquí no hay amigas. Sí, porque quiere un amigo carnal, quiere una amiga carnala. Sí, pues aquí no lo va a encontrar. No, pues ve afuera, hay un montón. No, aquí no lo vas a encontrar. Y pudiera decir cosas, pero mejor me detengo de cosas que yo sé que han sucedido en esta congregación, pero mejor ahí lo dejo. Para no sé, no alguien se vaya a sentir mal, pero yo quiero decirte, cuando es así, tú todo lo buscas conforme a tu deseo, tú todo lo buscas conforme a tus condiciones o exigencias. Dije de amistades, pero también puede ser de empleos, de trabajos, aún de congregaciones, ¿ves? De congregaciones. Hace muchos años nuestro pastor predicó un tema que se llamó Iglesia al gusto del cliente. Y sí los hay, sí hay congregaciones al gusto del cliente. Pero en esas no te salvas, porque ahí te dan lo que le gusta a tu carnita o a la mía. Continuando, como consecuencia, quien vive o se conduce así, número 1, transgrede o violenta los mandamientos de Dios, pero también transgrede o violenta los derechos de su prójimo, lo que le corresponde por equidad a su prójimo. La razón, el descontentamiento. ¿Cómo tiene a ese varón y a esa mujer? Lo tiene fuera del orden de Dios. ¿Fuera de qué? Del orden de Dios. ¿Cómo se llama la conferencia? Ordena lo que está desordenado. ¿Hasta aquí Dios nos va hablando? Alguien dice, a mí me está gritando, pastor, no me está hablando. Veamos otro aspecto para ejemplificar esta conferencia. Hebreos 12:25. Hebreos 12:25. Voy a leer aquí la versión Nueva Biblia Viva. Perdón, dije Hebreos, ¿verdad? No, es Hechos, 12:25. Hechos, capítulo 12, verso 25. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Dice, Bernabé y Saulo, que estaban de visita en Jerusalén, concluyeron su servicio allí y regresaron ¿a dónde? Antioquía, llevando con ellos ¿a quién? A Juan, al que también le decían Marcos. Vamos por favor a Hechos 13, versículos 13 y 14, la parte A. Hechos, capítulo 13, versos 13 y 14, la parte A. Sigo leyendo la versión Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Dice Hechos 13:13. Pablo y los que andaban con él zarparon de Pafos, una ciudad portuaria, y desembarcaron en Perge de Panfilia, que está en Turquía. Allí Juan, ¿qué dice? Los abandonó para regresar a Jerusalén. Verso 14, la parte A. Pero Bernabé y Pablo continuaron el viaje hasta Antioquía de Pisidia. Atiéndame aquí, por favor. Juan Marcos era un creyente que fue invitado a servir. ¡Qué privilegio! ¿Quién lo invitó? Bernabé, él era el líder. Pero allí iba Pablo. ¿Cuántos hubieran querido ser ayudantes del apóstol Pablo? Yo sí. No, imagínense. ¡Wow! Bueno, ¿para qué digo más, no? En fin, Juan Marcos era un creyente que fue invitado por Bernabé y Pablo. ¿Para qué? Para que lo acompañaran en su viaje misionero. Iban a ir a muchos pueblos, a varios países, a muchas ciudades. Pero en cuanto llegaron a Perge de Panfilia, repito que es Turquía, ¿qué hizo Juan Marcos? Los abandonó. Los dejó. Las razones o los por qué no los dice la Biblia. Las razones o los porqués no lo dice la Biblia. Los comentaristas bíblicos dicen muchas cosas, pero mejor ahí lo dejo, porque la Biblia no dice por qué los dejó. Pero esto sí me queda muy claro. Sin duda, Juan Marcos los abandonó
por sus argumentos y por sus motivaciones humanas. ¿Qué hizo que Juan Marcos dijera a Bernabé y a Pablo, hasta aquí, yo me regreso a casa? Para mí, sin duda, fueron argumentos y motivaciones humanas. De favor, atiende el siguiente consejo. De favor, atiende el siguiente consejo. Cuando un servidor, una servidora de la iglesia, vamos a aterrizarla en esta congregación de Ocotlán. Cuando un servidor, una servidora de la iglesia no es constante en buscar a Dios, primero en las escrituras, después en el compañerismo a través del ruego, la súplica, enseguida congregándose con regularidad, donde es su congregación, participando en los cantos del Señor, escuchando con interés lo que se nos está instruyendo de acuerdo a los preceptos divinos, asistiendo a sus capacitaciones de acuerdo a su llamado o don. ¿Qué va a pasar con este tipo de servidores, servidoras como Juan Marcos? Que el día menos pensado abandonará el ministerio que Dios le dio. Fíjese qué privilegio. El ministerio que Dios le dio, y la mayoría jamás vuelven. A veces ni a su congregación. Se van y a Dios. Jamás regresan. Escuche esto. En el caso de Juan Marcos, él regresó. Por ejemplo, Colosenses 4:10, no lo iba a leer, pero lo leemos para enriquecer más esta parte de la conferencia. Colosenses capítulo 4, versículo 10, voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y enseguida ¿qué dice? Y Marcos, ¿sobrino de quién? De Bernabé, acerca del cual habéis recibido ¿qué? Mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. ¿Quién está diciendo esto? Pablo. Pero anota estos otros textos, no los voy a leer. 2 Timoteo 4:11, Filemón, versos 23-24, este no tiene capítulo, Filemón, versos 23-24, y primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 13. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 13. Juan Marcos regresó, pero yo quiero decirte, la mayoría de los servidores y servidoras de Dios que abandonan sus ministerios jamás regresan. Nunca vuelven. Es más, la mayoría se van de la congregación donde servían. Yo te lo digo por experiencia. Yo vengo de una congregación de más de 5,000 personas. De más de 5,000. Y ahí en los 14 años que fui Ujier, 14 años, esto lo digo con pena y vergüenza, espero no ofender a nadie, pero vi irse a muchísima gente. Yo conocí unos bateristas ahí, sin ofender a mi Dani, muy buen baterista. Conocí unos bateristas, ¡guau! Se fueron. Conocí un hermano de Oaxaca en el bajo, ¡wow! No, en una chulada el bajo. ¿Han visto tocar el bajo a Abraham Laboriel, verdad? ¿Sí conocen a Abraham Laboriel? Es un morenito él. Él vive en Estados Unidos, es un bajista impresionante. Bueno, hagan de cuenta que era Abraham Laboriel, como tocaba el bajo este hermanito. Se fueron, pero así un montón. Y yo digo, ay Señor, ¿qué pasa? El Señor me fue revelando lo que ya les dije. El Señor me lo reveló. Yo no lo tomé de ningún comentario bíblico, no. Él me lo dijo. Y les pongo un ejemplo aquí en la Biblia. 2 Timoteo, capítulo 4, verso 10. Voy a leer nuevamente la Reina Valera 60. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice, solo Lucas está conmigo. Vea lo que dice ahí. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. El texto que les dije hoy que no iba a leer, y sigo leyendo. A Tiquico, versículo 12, a Tiquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y se me pasó leer el versículo
9 y 10. 9 y 10 dice: procura venir pronto a verme. ¿A quién le está diciendo? A Timoteo. Verso 10: porque Demas me ha desamparado. ¿Y por qué lo desamparó? Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Perdón porque me brinqué ese texto. Demas jamás volvió. ¿A dónde se fue Demas? Al mundo. Y era servidor, uña y carne del apóstol Pablo. Todo servidor, toda servidora corre un peligro como no tiene una idea. Si deja de estar en comunión con Dios en la Biblia, estar en comunión con Dios en la oración, si deja de congregarse, o si se congrega pero no está con Dios en su congregación. El riesgo lo corremos todos, yo también. Yo he visto irse, y con dolor en mi corazón lo digo, pastores que yo decía, como ellos quiero ser. Y después de que los he visto irse, digo, ay Señor, ¿cómo se pueden equivocar? Ojos vemos, complete la frase. Corazones, no sabemos. ¿Conoces tu corazón? Ese es fundamental. ¿Conoces tu corazón? Ese es fundamental. Yo sí. Es malo mi corazón, pero malo mi corazón. Por eso lo traigo a raíz todos los días. Que sale con cada idea que yo le digo, no te voy a obedecer a ti. Mi bendito Dios y Padre y mi amado Jesús me dejaron algo escrito, y eso seguiré. Y Señor, ayúdame para no deshonrarte, ni tampoco deshonrar a tu iglesia donde te plació ponerme. Entonces, varón, mujer, que eres servidor, servidora, o está ya en tu corazón porque eres cristiano, tienes un don, poner en obra ese don que Dios te dio. Escúchame esto, te animo de parte del Señor a buscarle con todo tu corazón. Te animo, servidor, servidora, a buscarle a Dios con todo tu corazón. Y ahora un consejo para los que ya lo abandonaron. Si tú, varón, si tú, mujer, has abandonado tu llamado, si tú, varón o mujer, has abandonado tu llamado, yo te animo que vengas a Dios, te arrodilles delante de Él, le pidas perdón y le digas, Señor, anímame, Señor, levántame. Yo quiero servirte a ti. ¿Me estoy explicando? Muchas veces yo le he dicho esto a Dios, cuando yo he caído en desánimo. ¿Por qué cayó en desánimo Moisés? ¿Quién causó el desánimo? ¿Me lo puede decir fuerte? Israel. Llegó un momento en que lo irritaron y cometió una falta gravísima. Y Dios le dijo, por esto no entrarás a Canaán. Él se murió fuera de Canaán. Por eso los pastores a veces nos desanimamos. Pero a mí, por más duro que me han tirado, yo le digo, Señor, ayúdame y ten misericordia de esas personas. Yo las bendigo y las seguiré bendiciendo. Son consejos que te doy de mis casi 19 años de servicio en esta congregación. Créeme, el trabajo del siervo de Dios, la sierva de Dios, es sufrido, por un lado, pero de mucha bendición por otro lado. Te lo vuelvo a decir, el trabajo del servidor de Dios, y donde trabaje, esté en el grupo de alabanza, esté con los niños dando clases, esté trabajando con matrimonios, con jóvenes, en donde esté trabajando, sea un ujier, tiene dos partes, es sufrido, y eso en una predicación te lo tendría que enseñar porque es mucho, pero por otro lado tiene muchas, pero muchas satisfacciones. Créeme, si Dios me autoriza a enseñarte esa otra parte, tiene muchas, te las digo, te las enseño con Biblia, es más, pero tiene que venir de Él. Entonces, amada iglesia, tú estás sirviendo ahorita, búscale cada día con todo tu corazón a Dios. Abandonaste tu ministerio, ve con Dios y dile, Señor, perdóname y ayúdame. O estás sirviendo, pero quieres dejar el ministerio, quieres abandonar tu ministerio, corre a Dios y dile, Señor, dame fuerzas para no abandonar mi ministerio. A veces nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado. ¿Tú valoras tu salvación?
Te vuelvo a preguntar, no me contestes. ¿Tú valoras tu salvación? Por ahí empieza todo. ¿Valoras tu llamado? Ahí empieza todo. Iglesia, somos mega privilegiados con la salvación, pero también mega bendecidos con el llamado a servir. Pero cuando Dios no es nuestro Dios, cuando Dios no es nuestro Señor, cuando Dios no es nuestro pastor, cuando Dios no es nuestro gran amor, nos sucede que lo de Demas, él amó el mundo. Él amó el mundo. Te leo un texto muy fuerte, por cierto, para aquellos servidores o servidoras que quieren abandonar el ministerio o ya lo abandonaron. San Lucas capítulo 9 verso 62. San Lucas capítulo 9 verso 62. Y le daré lectura a este texto por el contenido de esta conferencia. Ordena lo que está desordenado. Lucas 9:62, Reina Valera 2015. Voy a leer. Reina Valera 2015 dice así: pero Jesús le dijo a uno que se le acercó: sí, yo te sirvo, pero primero deja que vaya y entierre a mi papá, etcétera, etcétera. Jesús le dijo: ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. ¿Quién es ese que sigue mirando atrás? Sí te sirvo, Señor, pero hijos, a esa hora juegan las Chivas y luego en las juntas de servidores y estás mirando para atrás. Ay, es que están las fiestas de octubre y no puedo ir porque tengo que servir y estás mirando atrás. Ay, es que es la feria ganadera en no sé dónde y tengo que ir y sigues mirando para atrás. Un día ese ver para atrás o hacia atrás, te vas a soltar del arado. ¿Y qué va a pasar contigo? Ni más ni menos. Dejarás el ministerio y más tarde que temprano te vas a embarrar de todo lo que es el mundo. Porque aquí lo dijo Jesús: ninguno que ha puesto su mano en el arado. Arado en el ministerio. ¿Qué no arado es un implemento de trabajo? El arado es un implemento de trabajo, ¿sí o no? El ministerio es lo mismo, es un trabajo. Bueno, Jesús dijo: si estás viendo hacia atrás, pues no eres apto. ¿Qué quiere decir apto? Del vocablo griego eutetos, te lo deletreo: E-U-T-D-T-T-H-E-T-D-T-T-O-S, eutetos. Su primer significado es idóneo. Eso quiere decir apto, idóneo, o que reúne las condiciones necesarias para un servicio o función. Repito, idóneo, o que reúne las condiciones necesarias para un servicio o función. La palabra apto de este vocablo griego también significa bien adaptado o acondicionado para el reino de Dios. Bien que adaptado o acondicionado para el reino de Dios. Pero si tú o yo estamos volteando para atrás, no somos idóneos, ni estamos bien adaptados o acondicionados para el reino de Dios. No, porque aquí estás presencialmente sirviendo. Aquí te estoy, porque Dios me usa así, dándote un mensaje de Él. Pero mi corazón no está aquí. No es mi caso, pero así lo estoy ilustrando. No es mi caso, pero así lo estoy ilustrando. Mi corazón no está aquí, está allá afuera. Hijos, a la hora que iban a exhibir mi película hoy ahí en el Cinemex y resulta que es el servicio. ¿Me estoy dando a entender? Estoy poniendo muchas ilustraciones para ayudarte, amado hermano, hermana. ¿Para qué? Si este es tu asunto, pues arréglalo, porque está desarreglado en tu corazón. Y así como estos ejemplos que utilicé o ilustraciones que utilicé, pude haber usado muchos más. Conforme a la enseñanza o conferencia, ordena lo que está desordenado. Pero necesito terminar. Retomo nuevamente Amós capítulo 4, versículo 12. Vayamos juntos a la Reina Valera 60 para enseñarte más todavía. Amós es un profeta menor. Deja
encontrarlo aquí en mi Biblia y te digo más o menos por dónde anda Amós, porque es un profeta menor. Está después de Oseas, un profeta mayor. Oseas, Joel, y por ahí te vas a encontrar con Amós. Capítulo 4, versículo 12. Dice así la Reina Valera 60. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y porque te he de hacer esto? ¿Y porque te he de hacer esto? Le dice Dios a Israel, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Por qué el Señor le dice a Israel, prepárate? Si estudiáramos todo el capítulo 4 de Amós, porque Israel era un pueblo mega rebelde. Le envió 5 plagas para que se arrepintiera. No más, no. ¿Dónde están, hermano? Ahí están. Amós 4:6, la primera. Amós 4:6, la primera. ¿Cómo dice ahí? Os hice estar, ¿qué? A diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, ¿mas qué? No os volviste a mí, dice Jehová. Es decir, no llovió, no hubo maíz, no hubo trigo, no hubo frijol, no había nada. ¿Qué quería Dios de Israel? Que se arrepintiera, porque había llovido en otras partes de Israel, pero menos aquí. Ahí te voy con otra disciplina, verso 8, Amós 4:8. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad, ¿para qué? Para beber agua. Y no se saciaban. Con todo que dice, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Esta gente andaba, iba a Jamay, iba a Poncitlán, iba, no sé, a donde usted guste y mande a la barca. Había muy poca agua. Sí saben que ahorita hay muy poca agua, ¿verdad? ¿Por qué cree? ¿Ya le cayó el 20? Todavía no. ¿Por qué cree? Bueno, sigo leyendo. Amós 4:9 y 10. Amós 4:9 y 10. Que dice enseguida, os herí con viento solano y con oruga, ¿cómo se llama? Iba a decir insecto, pero no, es como un gusano, pues. Os herí con viento solano y con oruga. ¿Qué dice después? La langosta o los chapulines, no sé cómo los conozca usted. ¿Devoró qué? Vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, ¿qué dice el Señor? Pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Verso 10. Envié contra ustedes, ¿qué? Mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor, la pestilencia de vuestros campamentos hasta vuestras narices. ¿Y qué dice el Señor? Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Verso 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. ¿A qué cree que se refiere esta palabra trastornar? Hubo un terremoto ahí, 8.5 grados. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. ¿Y fuiste qué? Como tizón escapado del fuego. O sea, hubo el terremoto y salieron corriendo. Eso quiere decir esta expresión, lo que dice ahí. Como tizón escapado del fuego. ¿Cuántos hemos escapado como tizón cuando tiembla aquí? Una madrugada estábamos con mi esposita en la cama bien dormidos y de repente me dice, está temblando. Y yo le dije, ¿y cómo sabes? La puerta se está moviendo. Ah, pues vámonos. No, hombre, ahí salimos con la pijama como estábamos, un frío impresionante, eran, no sé, 2, 3 de la mañana. Ya nuestros vecinos andaban allá afuera. Ay, vecino, lo despertó el temblor. Pues, ¿qué cree? Y más bien fue el miedo, no el temblor. Estoy ilustrando esto, porque así fue con ellos, así fue con ellos. Mas, ¿qué dice el Señor en el verso 11? No os volviste a mí, dice Jehová. Amados, Dios en su misericordia nos dice a ti y a mí, arregla lo que está desarreglado. Eso quiere decir la palabra prepárate
Prepárate, del vocablo griego cum, K-U-N, K-U-N, quiere decir arreglar, corregir, ajustar a regla, poner en orden. Eso quiere decir prepárate. Cum, arreglar, corregir, ajustar a regla, poner en orden. ¿Para qué? Para tu encuentro. Aquí dice, ¿no? Sigo leyendo el versículo 12. Para venir, dice, al encuentro. ¿Qué quiere decir encuentro? Del vocablo hebreo kira, con Q-U-I-R-A, acento en la A, kira. Este encuentro traducido a nuestro idioma quiere decir el acto de coincidir. El acto de coincidir o estar en el mismo lugar con Dios. El acto de coincidir o estar en el mismo lugar con Dios. ¿Cuánto estamos conscientes? Conscientes es con conocimiento. Que tú y yo un día vamos a estar delante de Dios. ¿Sí estás consciente? ¿Sí? Yo te animo, si no estás, trabaja eso. Daniel, Chuy, todos, tu servidor, los que nos ven y escuchan por internet, no sé sus nombres, pero con todo respeto lo digo y cariño. Todos los que nos están viendo y escuchando por internet, todos, y aún los que no nos están escuchando, los más de 8,000 millones de habitantes ahorita en todo el mundo, que somos más de 8,000 millones de habitantes, todos un día estaremos delante de Dios. ¿Y qué? Si al estar con el juez, que te lo prediqué el domingo, no tenemos las cualificaciones para entrar a casa, ¿qué va a pasar contigo y conmigo? Pregunto, ¿es de suma importancia esta conferencia? ¿Arreglar lo que está desarreglado? Si aún tú no eres salvo, yo te animo que ya no pierdas el tiempo, que aproveches al máximo tu tiempo para arrepentirte y creer en el Evangelio. El único que te lleva al cielo es Jesús. Jesús lo dijo ahí en Juan 14:6, creo que, espero no equivocarme, nadie viene al Padre si no es por mí, porque Jesús es camino, vida, ¿y qué más? Y verdad. Y la palabra camino, de un vocablo hebreo, significa acceso. Eso quiere decir camino. Jesús está diciendo, yo soy el acceso al Padre. Por medio de otro medio no vas a entrar, es por mí, nada más. Amigos, iglesia, casi concluyendo con esta enseñanza, el único que puede hacer que tu vida y la mía esté en orden, o como Dios lo dispuso, es precisamente Él. Te lo vuelvo a decir, el único que puede hacer que tu vida y la mía esté en orden, o como Dios lo dispuso, es Él. Pero, aquí hay un pero que vale, pero para que Dios obre en nuestro ser interior y de ahí en todo nuestro ser sea reformado, sea cambiado, tú y yo debemos someter por la fe, nuestra voluntad a las normas del Señor. Tú y yo debemos someter por la fe nuestra voluntad a las normas del Señor. No hay otra manera de que tú y yo pongamos nuestra vida, nuestra conducta en orden. No se puede. Solo te leo un texto para todavía reafirmarte lo que te estoy diciendo ahorita. Jeremías 10:23 dice, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No es del hombre. ¿Qué quiere decir aquí cuando dice el hombre no es señor? Está diciendo de que el hombre no tiene fuerza o vigor moral. No tiene fuerza o vigor moral. Dice de su camino. ¿Qué significa qué camino? Conducta. Y después dice Dios a través de Jeremías, ni el hombre que camina o la dirección que lleva, ni el hombre que camina es el ordenar. Ordenar aquí es el ajustar a las normas de Dios sus pasos o conducta. ¿De quién es esta parte? Única y exclusivamente de Dios. Ahora sí, cierro. Cuando la vida o conducta de un ser humano
Cuando la vida o conducta de un ser humano está en el orden de Dios, no de manera impecable, todos tenemos fallas, pero ya no practicamos pecados. Evitamos hacer muchos males a nuestros prójimos, cada vez más, cada vez más. Repito, cuando la vida o conducta de un ser humano está en el orden de Dios, repito, no impecable, esa persona, ese hombre, esa mujer, es una bendición. Cuando ese hombre y mujer está en el orden de Dios, es una bendición. Porque en todo lugar que esté, se puede convivir en armonía con él o ella. En todo lugar donde esté, se puede convivir en armonía con él o con ella, sea en el trabajo, sea en el negocio, en su profesión. Pero por vivir en el orden de Dios, ¿sabes cómo vive este ser humano? Tiene ascensos, crece en todo sentido. Y su salud en todos los ámbitos mejora. Su salud en todos los ámbitos mejora. Y como servidores o servidoras de Dios, cada vez somos más competentes. Cada vez somos ¿qué? Más competentes. Porque ese servidor, servidora, o puso en orden o arregló lo que estaba desarreglado. ¿Aprendimos algo? Oremos. Padre bendito, te damos gracias. Muchísimas gracias, Pa. Él es tu Pa como mi Pa. Dile a Él, gracias Pa, gracias Papi, gracias Papito, gracias Padre. Te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Gracias, gracias. ¿Qué sería de mí, dile, si Dios es tu Padre? ¿Qué sería de mí si tú no fueses mi pastor? Y sobre todo, un pastor que me ama, un pastor que me cuida, un pastor que me dice a tiempo lo que debo hacer y no debo hacer. Si a través de esta conferencia tú te identificaste con lo que yo sé para ilustrar la conferencia, si tú te identificaste o no te identificaste, pero la enseñanza te llevó a otros aspectos, áreas de tu vida, y tú eres un varón, una mujer que dices, Señor, yo al único que quiero honrar es a ti. Yo al único que quiero honrar es a ti. Pero también quiero solo hacerle bien a mi prójimo. Si tú eres ese varón o mujer, dile al Señor, Señor, yo necesito tu gracia. Yo quiero tu gracia. Porque yo quiero con mi vida, con mi comportamiento, honrarte. Pero también con mi comportamiento quiero hacer todo lo que aquí me enseñaste. Respetar a mi prójimo, Señor. Sacar de mí todos aquellos deseos, sacar de mí todos aquellos sentimientos, sacar de mí todas aquellas ideas que son totalmente del hombre natural, para que escape de mí el descontentamiento, Señor. Y yo quiero serte fiel como servidor, servidora tuya. Es más, Señor, ayúdame para crecer más, para hacerte mucho mejor servidor, servidora. Y Señor, te agradezco por todas las veces que me has disciplinado. Me identifiqué con estas disciplinas. A veces yo no tuve comida, en ese momento no lo entendía, ahora sí lo entiendo. Muchas veces, Señor, yo necesitaba agua, no encontraba agua, ahora lo sé. Muchas veces, Señor, yo he estado en terremotos, sé por qué ha pasado todo esto. Yo sé que en un terremoto puede estar un hijo obediente, una hija obediente, pero en lo general no es así. Padre, yo te agradezco por todo el trato que has tenido a mi vida y por todo el trato que va a venir sin duda a mi vida para seguir corrigiendo lo que se necesita corregir en mi vida. Gracias, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu gracia, muchas gracias por mi Señor Jesucristo. Por Él tengo tu favor y por Él estoy delante de ti en este momento y siempre. Y gracias por el Espíritu Santo que está conmigo, guiándome, alumbrándome, santificándome, trayendo a mi mente todo aquello que tú ya me hablaste y haciendo muchas cosas más en mi vida. Gracias, muchas gracias, Padre. En el nombre de mi Señor Jesucristo, amén y amén. Que tenga bonita noche. Dios le bendiga.
Si en algo más le podemos servir, aquí seguimos un rato más.